A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, el año de 1998. Quizá algunos ni siquiera habían nacido en ese año. Pero salió una película que se llamaba Salvando al Soldado Ryan. No sé si algunos de ustedes lo vieron. La verdad es una película muy buena. El contexto es en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sucedió es de que hay un soldado, y por eso es que se llama así, Salvando al Soldado Ryan, que él, junto con sus hermanos, habían ido a la guerra. Ahora, en las oficinas administrativas del ejército se dieron cuenta de que todos los hermanos de este soldado ya habían fallecido en la guerra. Y solamente de la familia quedaba él. Y entonces ya no querían enviarle la noticia, o más bien no querían enviarle la noticia a sus padres de que habían fallecido todos sus hijos. Y entonces le encargaron la misión a un pelotón de ir y salvar a ese soldado para que por lo menos uno de los hijos regresara a casa. Y entonces vemos cómo se desarrolla la película y al final logran salvar a este soldado, pero la gran mayoría de ese pelotón, y al final de cuentas un buen grupo de soldados murieron tratando de salvar a esta persona. Ahora, esa película la fuimos a ver con el grupo de jóvenes aquí de la iglesia. Sí, yo fui joven y para el que hizo ahí hablamos después. Y cuando salimos todos, qué buena película, pero inmediatamente cuando nos sentamos a comer, éramos bastantes. Todos dijimos, qué distinta la historia a la historia de Cristo, ¿no? Porque ahí todos estaban tratando de salvar a un hombre. En cambio, lo que hizo Cristo fue venir Él solo para salvar a todo el mundo. Es una historia muy distinta, pero gracias a Dios es una historia verdadera, es una historia real. Y justo de eso es lo que habla Juan capítulo 3. ¿Por qué no lo buscamos en nuestras Biblias o dispositivos electrónicos? Juan capítulo 3. Como recordarán, estamos estudiando este evangelio durante este año. Ya hemos llegado, gracias a Dios, al capítulo 3 y nos corresponde entonces el día de hoy estudiar Juan 3 de los versículos 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya vieron por qué nos estábamos aprendiendo ese versículo? Continúa el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Por qué no oramos y le entregamos este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias que podemos estar aquí reunidos. Gracias porque nos has traído aquí con un propósito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque al estudiarla, al meditar en ella, Señor, te conocemos más. Y ayúdanos, Señor, esta mañana a quitar toda distracción y a concentrarnos en ti y en tu palabra.
Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones a tu voz. Señor, háblanos tú esta mañana, que el Espíritu Santo sea quien gobierne. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16 es posiblemente el versículo favorito y el más conocido de toda la Biblia. Y es que expresa el mensaje del Evangelio de una forma muy clara y una forma muy convincente. Casi todas las palabras o el grupo de palabras que contiene son significativas. De lo primero que habla Juan 3:16 es del amor de Dios. El amor de Dios es realmente sorprendente, incomprensible, no lo podemos medir. Pero también debemos observar hacia quién se dirige ese amor. Dice ahí, Juan 3:16, que ese amor se dirige al mundo. Y es que si uno analiza esto, lo que hace realmente inmenso el amor de Dios no es que el mundo sea grande o que el número de personas que viven en el mundo sea altísimo. Lo que hace inmenso el amor de Dios es de que el mundo es malo. Está lleno de pecado, está lleno de maldad. Es un mundo de rebeldía. Y a pesar de que el mundo desobedece a Dios, Dios lo amó y demostró ese amor dando. Ahora, esta es realmente la esencia del amor. Uno demuestra que uno ama a otra persona dando, ya sea palabras, sea acciones, sean regalos, cualquier forma en la que nosotros pensamos que debemos demostrar el amor es dando. Y Dios dio lo mejor que podía dar. Dios dio lo más preciado, su único y amado Hijo. Ahora, para los que tenemos la bendición de ser padres, esto realmente nos lleva a un lugar distinto, a una dimensión distinta. Uno da la vida por los hijos. No quiere que le suceda nada a los hijos, que se golpeen, que los lastimen, nada. Uno no quiere que les pase nada a los hijos. Uno está dispuesto a tomar el lugar de sus hijos si es que va a implicar dolor para ellos. Pero Dios hizo el opuesto. Él envió a su Hijo. ¿Y a qué lo envió? A morir en la cruz. Una muerte terrible, horrible. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora, los judíos, en el contexto de cuando Jesús estaba, creían, aquí en la tierra, creían que Dios solamente amaba a los hijos de Israel. Pero Juan en este versículo afirmó que Dios ama a todas las personas. Dios ama a todo el mundo, independientemente de su raza o nación. No hay nada en este versículo ni en el contexto que limite el mundo solamente a aquellos que son elegidos, como se enseña en un ámbito del cristianismo. Dios amó al mundo entero y todas las personas en él. Ahora, el Padre ama al mundo tan desinteresadamente que llevó al Hijo a su encarnación, a su crucifixión. Y Gálatas 2:20 revela que la cruz muestra también el amor del Hijo. Escuchen lo que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué amor tan grande! Este amor que cantábamos esta mañana. La construcción de Juan 3:16 en el original coloca cierto énfasis en la naturaleza real del regalo. El versículo no dice, Dios amó lo suficiente para dar.
El versículo dice, de tal manera amó, fue tan grande su amor que dio. Su amor no es un sentimiento vago y sentimental. Un amor tal vez como el que nosotros podríamos mostrar. Es un amor que costó grandemente. Un amor sacrificial. Dios dio lo más amado para Él. Lo que Dios nos dio fue a su Hijo. El Señor Jesucristo es el Hijo que fue dado. El hecho que Cristo sea el Hijo, y como nos dice Juan 1:12, los que creen son hechos hijos de Dios, ha creado alguna confusión. Y nos dicen, bueno, ahora somos hijos de Dios, estamos en un mismo plano. Debemos tener claro que no es lo mismo. Jesús es el Hijo de Dios, mientras que nosotros somos hijos adquiridos. Jesús se encuentra en una relación única con Dios. Y si hacemos una comparación, los seres humanos que se convierten en hijos de Dios por el nuevo nacimiento, porque creen en Cristo, son adoptados. Pero Jesucristo siempre estuvo con el Padre durante la eternidad pasada. Él es Dios, es uno mismo con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo. Ciertamente no es lo mismo. Pero ¿por qué era necesario que Cristo viniera? Que fuera dado. El problema es que el mundo está bajo la amenaza del juicio divino. A causa de la caída. A causa del pecado. Recordemos lo que nos dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, niegan la verdad. Dios, en su amor misericordioso, ha ofrecido ayuda y ha provisto la posibilidad de la salvación. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Si lo saben, díganlo conmigo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado era muerte. La paga del pecado es muerte. Dios no se complace en derramar su ira sobre los perdidos, sobre los pecadores, sino que se alegra cuando el ser humano se vuelve a Él, cuando busca sus caminos. Ahora, una aclaración que es necesaria en este punto. El hecho de que Dios permita que los pecadores perezcan no contradice su amor. No tienen por qué perecer. Él ha ofrecido un camino para no perecer. Él ha ofrecido un camino para alcanzar salvación. Su mayor propósito, su máxima intención es la salvación de los que creen en su Hijo. Juan 3:16 nos indica que para recibir esa salvación, ¿qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Creer. Y entonces, hagamos un comparativo. ¿Cuáles son los beneficios de creer? Nacemos de nuevo, en primer lugar, como estudiamos la semana pasada. Somos salvos del pecado y de sus consecuencias. Ya no vamos a pagar por el pecado, como nos dice Romanos 6. Podemos gozar de la vida eterna con Dios mismo, como nos dice este versículo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no creer? En vez de nacer de nuevo, la consecuencia es morir, perecer. En vez de ser salvos, lo que viene
es destrucción. En vez de tener vida eterna, lo que tendremos será sufrimiento eterno. Perecer o morir no significa experimentar una aniquilación o destrucción total e inmediata. No creo, fallezco. Lo que implica es no poder alcanzar el propósito de Dios. No poder estar en la presencia de Dios. Significa la exclusión de comunión con Él. No vamos a poder tener comunión con Él en la eternidad. Entonces las únicas alternativas son o vida o la perdición. No hay otro estado final. ¿Cómo vamos a diferenciar en qué estado estamos? Creyendo. Creyendo. Suena tan fácil, ¿no es cierto? Simplemente creer. Cuando yo me encontraba en la universidad, nadie dijo, Cuando yo me encontraba en la universidad, teníamos un grupo de amigos, éramos hombres y mujeres. Y a las mujeres les encantaba ir a meterse a la tienda de la Hello Kitty. Poco sabía yo que después me iba a casar con una mujer hermosa que le encanta la Hello Kitty también. Pero entonces éramos 2 hombres y eran 3 mujeres. Las 3 mujeres entraban a la tienda de la Hello Kitty y nosotros nunca entrábamos. Siempre estábamos afuera, nos sentábamos en una banca, qué sé yo, a platicar. Y en una ocasión, dentro de ese grupo de amigos, y el otro hombre era muy amigo mío. Fue un amigo muy cercano a mí, se llamaba Raúl. Estábamos hablando, él no era cristiano, él no creía en Dios, es más. Y yo le hablé de la fe, le expliqué acerca de Cristo. Y él me preguntó, pero ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? Y yo le dije, creer. Y su respuesta fue, y con esa cara, así de fácil. Sí, lo que hay que hacer es creer. Y se quedó pensando. Y yo le pregunté, mira, ¿querés decir que crees? ¿Querés hacer una oración? No, necesito pensar eso. Es que es demasiado simple, no puede ser así de fácil. No sé si él algún día creyó. Él falleció unos años después en un accidente automovilístico. Perdí a mi amigo. No sé si él quiso creer, pero yo sé que ese día yo cumplí mi tarea de hablarle de Cristo y llevarlo a un punto de explicarle que es tan sencillo. Solamente se trata de creer. Leamos nuevamente los versículos 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el versículo 17, Juan aclaró aún más el propósito de Dios. Dios envió a su Hijo no para juzgar, no para condenar a la humanidad, sino para salvar. Juzgar, tal y como Juan lo define aquí, es lo contrario de salvar. Dios podría haber condenado a los seres humanos sin que Cristo viniera, sin que se diera la encarnación. Y sí es cierto,
encontramos en la palabra de Dios que Jesús al final de los tiempos va a juzgar a todos. Pero ese no era el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Más bien, era para salvar a todos mediante la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, nuevamente, viendo específicamente el contexto de cuando Jesús estaba aquí en el mundo, la idea de los judíos es que el Mesías iba a venir a eso, a juzgar y a condenar el mundo. Pero no es así. Jesús vino al mundo que ya estaba condenado para salvarlo. No entró en un mundo neutral para salvar a unos y condenar a otros. Y es que la verdad es que todos ya estábamos condenados. Ya estábamos perdidos en nuestros pecados. Lo que provee Dios, lo que provee Jesucristo es la posibilidad de evitar la condenación. ¿Cómo? Creyendo. Como nos dice el versículo 18, la persona que cree en Jesús escapa de la condenación. Sin embargo, la persona que no cree en Jesús ya está condenada, sin posibilidad de escapar. Ahora, la razón de su condena, por tanto, es su falta de voluntad en creer. Creer en aquel a quien Dios amorosamente ha enviado como Salvador. Escapar de la condenación no depende de que uno sea descendiente físico de Abraham, como creían los judíos. Escapar de la condenación no depende por ser hijo de un cristiano, tampoco. Escapar de la condenación no depende de que si vengo o no vengo a la iglesia. La fe es el medio instrumental por el que recibimos salvación. Creyendo es que recibimos salvación. No ejercer la fe en Jesús tiene como resultado la muerte espiritual. Pero nuevamente, la persona que no cree en Jesús ya está condenada. El día viernes yo me fui a cortar el pelo a una barbería. Y la persona que me atiende me dijo, ahora sí se tardó en venir, ¿va, jefe? Me está diciendo que estaba peludo. Y entonces sí, es que tengo cosas que hacer, no puedo venir todos los días a la barbería, ¿verdad? Pero ahora ya estoy aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo no me hubiera cortado el pelo el día viernes? Estaría peludo, como me dijo el barbero. Todavía tendría largo el pelo. Bueno, ni tan largo, pues un poquito largo. ¿Y qué sucede si no me lo corto? Va a seguir creciendo y creciendo el pelo y así va a ser. Es la misma idea. Condenados ya estábamos. Condenado ya está el mundo. Es al momento en que se decide creer que salimos de esa condición. En el momento en que yo decidí cortarme el pelo, dejé de tener el pelo largo. Pero fue hasta el momento en que lo hice. Lo mismo es, estamos condenados. En el momento en que yo creo, dejo de estar condenado. Leamos nuevamente la última parte de nuestro pasaje, los versículos 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones
sean manifestadas que han sido hechas en Dios. En el versículo 19 Juan explicó el proceso del juicio a los hombres. Aclaro, este juicio es para separar o distinguir, no para sentenciar. Aunque la luz entró al mundo, obviamente siendo esta luz Jesucristo, es más, uno de sus nombres es la luz del mundo, el ser humano eligió las tinieblas y no la luz. Al rechazar esa luz, se rechaza el ofrecimiento que nos hace Dios de salvación. Se rechaza el perdón de pecados. Se rechaza la vida eterna. Ahora, aquí surge una pregunta inevitable. Pero ¿y por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien rechazaría la oferta de Dios para salvarse? La razón por la que el ser humano elige las tinieblas en lugar de la luz es porque prefiere las tinieblas. Prefiere el pecado. Prefieren sus tinieblas a la luz de Dios porque las tinieblas ocultan, esconden. ¿Y qué es lo que esconden? Las tinieblas esconden su pecado. Muchos oponentes del cristianismo tienen un interés personal en pelear en contra de la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque aman su pecado y no quieren aceptar la luz. No quieren abandonar su pecado. En una ocasión, hablando con otra persona, esto fue mucho más reciente, hablábamos de la fe y esta persona entendía por qué Cristo había muerto en la cruz. Y esta persona entendía que había que hacer algo al respecto, que había que creer. Pero es increíble que él me decía, es que no quiero dejar las cosas, no quiero dejar de hacer esas cosas que disfruto hacer. Me gustan mucho los vicios que tengo. Y es que si vengo a Cristo, se va a saber todo lo que hago. Y bueno, se va a saber, pero el problema es que me gusta. Entonces mejor lo sigo haciendo. Qué frustrante. Qué frustrante fue esa conversación. Y muchos entonces también dicen, es que a mí nadie me puede juzgar. No sé si han escuchado ese argumento alguna vez. A mí nadie me juzga. Y lo que pasa es que no quieren ser expuestos. No quieren que se sepa lo que hacen y lo que les gusta hacer. No quieren estar en evidencia. Los pecadores saben que si son descubiertos, la luz los condenará. La realidad es esta: la inmoralidad, el pecado está detrás de mucha incredulidad. El pecador no quiere creer porque no quiere abandonar su pecado. El ser humano da muchas excusas para no venir a la luz, como dice el versículo. Presenta muchas excusas para no creer en Cristo. Algunos dicen es que hay muchos hipócritas en la iglesia. Otros dicen que no pueden creer en las verdades de la Biblia. Es que no puede ser, es demasiado increíble. O no pueden creer en el Evangelio. Muchos dicen que no pueden aceptar el hecho de que Dios permita tanto sufrimiento en el mundo. La verdad es que todo eso
son argumentos no válidos y son excusas. Son simples intentos de ocultar un corazón que está en rebeldía en contra de Dios. La auténtica razón por la cual el ser humano no se acerca a Cristo y no cree en Él es porque no quiere. No quiere. Otro gran problema del ser humano contemporáneo con el Evangelio es antropológico. Surge de una visión, de una concepción errónea de sí mismo. Por lo general, los seres humanos se ven a sí mismos como moral o éticamente neutros. O incluso dice, es que el ser humano por naturaleza es bueno. Y entonces, si es bueno, el hecho de que Dios enviara a Jesús y de que Jesús viniera a salvar a los pecadores se torna como algo interesante, una historia interesante, en el mejor de los casos. Otros lo ven, pero es que si el ser humano es bueno, que Jesús viniera a morir en la cruz era innecesario. ¿Para qué? El ser humano se ve a sí mismo como bueno y por lo tanto no necesita la salvación que Dios provee. Simplemente aplauden el amor de Dios como algo bonito, algo admirable. Pero es que si las personas son buenas, pueden tomar la salvación o dejarla. Las personas no son buenas. El ser humano no es neutral. El ser humano es malo. El ser humano es pecador. La humanidad ya está condenada y está destinada a experimentar la ira de Dios. Por ende, la fe en Jesús se convierte en un escape necesario para el terrible destino del futuro. El lago de fuego, el castigo eterno. El versículo 21 nos presenta el opuesto. Nos indica acerca de aquellos que sí vienen a la luz. Aquellos que responden positivamente a la verdad y se acercan a la luz y su fuente, Jesús. No tratan de encubrir sus obras inútiles. No tratan de ocultar su pecado. Están dispuestos a exponerlos a la luz inquisitiva de la revelación de Dios. También reconocen con humildad que las buenas obras que hacen son realmente de Dios. Hacen todo esto, por supuesto, porque Dios los atrae a Él. Ahora, si nosotros analizamos cuidadosamente los versículos 19 al 21 de Juan capítulo 3, señalan el mayor peligro al que enfrenta cada lector del Evangelio de Juan. El gran peligro es no creer en Jesucristo. Si nos resistimos a Jesús, es porque nos gusta el pecado, en primer lugar. O segundo lugar, quedaremos al descubierto y nuestros pecados van a ser revelados. Uy, qué miedo eso. Y lo digo en serio, qué miedo. Tercero, simplemente no queremos creer. Los seres humanos esencialmente se apartan de Jesús porque la luz que Él trae revela nuestras malas cosas. Y lo que queremos nosotros como seres humanos es esconder lo que hacemos. Hermanos, la actitud de apertura hacia la luz es importantísima.
El amor bondadoso de Dios anima, persuade a los pecadores culpables a abrirse a la luz. ¿Es difícil permitir que Dios revele nuestros pecados? Sí. ¿Es necesario e imperativo? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué gran amor el de Dios, ¿no? Dejó su trono, como leímos hoy en Filipenses 2. Tomó la forma de ser humano y estando en la condición de ser humano se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿por qué lo dice así? Filipenses 2. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Es que fue una muerte terrible. Desde dos puntos de vista. Si analizamos lo físico, fue una muerte muy horrible. Sus manos y sus pies fueron clavados en la cruz. No podía respirar al estar colgado de ese madero. Y recordemos que había sido torturado anteriormente. Había recibido latigazos. Sus barbas se las habían arrancado. Le habían puesto una corona de espinas. ¿Y por qué pasó por todo eso? Para cargar con nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Y nos rehusamos a eso. El otro aspecto terrible de la cruz es en el ámbito espiritual. Él cargó con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con nuestra suciedad. Él cargó, el santo cargó con nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Y no lo hacemos. ¿Cómo no creer en un Dios que nos ama así? ¿Cómo no creer en un Salvador que estuvo dispuesto a dar su vida por muchos? Cargar con nuestros pecados. Cargar con nuestras rebeliones, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos. Si no has creído en Cristo, hazlo. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Mi querido amigo Raúl tuvo la oportunidad, no sé si lo hizo, pero su vida se acabó mucho más rápido de lo que todos pensamos. Nadie tiene comprada la vida, nadie tiene comprado el tiempo. Hay que creer en Cristo y abandonar el pecado. Ya. Y vivir conforme a la salvación que hemos recibido. Pongámonos de pie y le demos una oración a Dios. Amado Padre Celestial, tú eres Dios. Eres un Dios de amor, un amor incomprensible. Un amor que no podemos medir. ¿Cómo podemos llegar a medir tu inmenso amor que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz? Es increíble ese amor. Gracias por ese amor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir y cargó con nuestros pecados. ¡Qué inmenso amor! Ayúdanos a creer. Si hay alguien aquí entre nosotros que no ha creído, Padre, mueve su corazón para que crea.
Y Señor, también, si nosotros tenemos conocidos, cercanos, familiares, amigos, danos el coraje y la valentía para hablarles de Cristo y ser claros en el mensaje que tenemos que transmitir. Hay tanto en juego. Sus vidas, su eternidad está en juego. Ayúdanos a no darnos por vencidos, sino a insistir y a insistir. Tienes que creer. Danos ese denuedo, Señor. Pero que provenga de tu Espíritu Santo, que no sea algo que nosotros hacemos por nuestros propios medios. Danos del poder del Espíritu, de la llenura del Espíritu para compartir las buenas nuevas de salvación y que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Mueve su corazón. Y si estamos aquí hoy presentando excusas ante ti de por qué no creer, haznos ver que esas excusas no son válidas. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas un día. Lo que nos estamos jugando es la eternidad. Ayúdanos a no tener una visión tan cercana que pensar que lo único que estamos haciendo es disfrutando del pecado ahora, cuando realmente lo que nos estamos jugando es la eternidad. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a vivir conforme a la fe. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.